Buenos días, muchachos. A Gregorio ya le Buenos dije días, buenos profe. días. Karen, Juan Daniel, Buenos días, profe. Camila, Osvaldo, Cecilia, Jorge, Etchel y Jan. Buenos días a todos ustedes. Ya creo que Buenos están días. todos, déjenme ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Si hay 13 ya también están. Perdón, aquí no aparecen los nombres de Eri. Buenos días también. Hola, profe, buenos días. Gabriel, buenos días. Estoy sacando aquí aprendiendo cómo se hace. Francisco, buenos días. Profe, Luis Fernando, buenos días. Bueno, que vamos a empezarle a ver si ven la presentación. ¿Sí se ve? ¿Sí ven la presentación? Sí, Ok. sí, profe. Aquí nos quedamos ayer. ¿Se acuerdan con el sifonímetro que decíamos que así se empezó a usar con un marco de madera para forar los sifones, para calibrar más bien los sifones que se usaban en aquel entonces y se siguen usando, pues. Y después con una manguerita se vio que era más fácil, como les dije ayer, ¿no? La manguerita de plástico transparente, larga, la meten ustedes como si estuvieran robando gasolina de un carro, le chupan, luego la elevan a la mitad del sifón y la levantan sobre el sifón de ya estando en el surco y le miden la carga hasta donde llega, que llegará hasta el nivel de la regadera en la manguerita y esa es la carga con la que van a trabajar. Entonces la fórmula para recoger el gasto que pasa por el sifón, o sea, la cantidad de agua que pasa por el sifón, en este caso en litros por segundo, porque es una medida chica, por ejemplo, cuando es un canal, como ya vimos, pues en un río, se miden metros cúbicos por segundo, volúmenes grandes, y se aplica el método de la relación volumen entre tiempo, o la ecuación teórica del gasto del sifón, que se sacó a través de investigación en los laboratorios de hidráulica a nivel mundial. Esta es una función del área transversal de la sección, del área de la sección transversal del sifón y la velocidad del líquido, definida por la fórmula que se llama de la continuidad, ¿no? Que es área por velocidad, siempre es área por velocidad. Y es igual a cero, bueno, ya siendo dividiendo el área con el diámetro o el radio, si fuera el radio será pi r al cuadrado, ¿verdad? El área, pero como ya aquí lo meten en diámetro es pi, pi por d entre 4, que es igual a 3,1416 entre 4, es igual a 0.785 por diámetro al cuadrado por un coeficiente C, que ahorita lo explico qué es, un coeficiente de gasto, por 2 veces la aceleración de la gravedad, por la carga que miden ustedes en el sifón con el sifonímetro, con la manguerita o como sea, pues, ¿no? Entonces es la formulita, no tiene chiste, aquí está gasto que sale por el sifón en metros cúbicos por segundo, realmente debe ser aquí, como son sifones de gastos muy pequeños, no manejan metros cúbicos, claro, lo pueden transformar a los litros a metros cúbicos, pero empiezan con los 0.0, no, se complican mucho la vida. Aquí le voy a poner ahorita que terminemos la clase, le voy a corregir para que diga litros por segundo, ¿no? Diámetro del sifón en metros por realmente o es en pulgadas o es en centímetros, aunque en la fórmula se usa en metros porque la carga hidráulica también está en metros para que todas las unidades sean iguales, ¿no? La G, ustedes se acuerdan de física, es la aceleración de la gravedad, aceleración, no velocidad, que tiene un valor constante de 9.81 metros por segundo al cuadrado. Es la atracción de la gravedad, a la atracción que ejerce la gravedad hacia el centro de la Tierra. Es decir, si nosotros nos aventamos desde un avión en paracaídas, por supuesto, no como el Borra sin paracaídas, ¿no? Si nos aventamos de un avión, pues cada segundo que pasa se va acelerando 9.81 metros, pues por eso es segundo al cuadrado, siempre quiere decir aceleración. Si no tuviera al cuadrado aquí en la fórmula sería velocidad, pero es aceleración, ¿verdad? Sí.
Y la C tiene un valor de 0.8 si el sifón está descargando libre. Ahorita vamos a ver, es decir, si no tiene un obstáculo adelante, que es la misma agua que se remansa hacia atrás. Cuando el surco es muy corto, le ponemos una contra, ¿sí? Y llega el agua muy rápido y luego se remansa hacia atrás y medio ahoga el sifón. Entonces, por eso se llama la descarga del sifón ahogado, tiene más impedimento para salir, por eso el valor es menor. Si ustedes aplican el 0.6 en la fórmula, le da menos gasto que se aplica en 0.8, ¿verdad? Porque 8 no tiene impedimento para salir el agua y el ahogado sí tiene problema para salir. Aquí le voy a corregir antes de mandarles esto con aquí varias cosas para que esté más sencillo. Pero acuérdense, siempre deben ser las mismas unidades. Si en la fórmula ustedes trabajan con puros metros todos, aunque sean muchos ceros, pues si trabajan con pulgadas, con puras pulgadas también, si trabajan con centímetros, también con puros centímetros, aunque les salgan, aunque tengan que manejar el punto de decimal constantemente, pues, pero bueno, ya ustedes tienen la capacidad para manejarlo como ustedes quieran, ¿no? Yo les voy a poner aquí qué es lo que para que sea más fácil ahorita que terminemos la clase, ¿no? Bueno, aquí está, ¿no? Descarga de un sifón, es un dibujo, ¿verdad? En el cual pues nos esquematizan cómo metemos cebamos primero el sifón, lo metemos dentro de la regadera, hacemos fuerza con la mano y luego, porque pues, está muy grande para chuparle con la boca, ¿verdad? Si no, la manguerita de robarse gasolina en los carros está muy chiquilla, sí se puede chuparle para que pueda salir, pero acá la boca del sifón, aún si es de media pulgada, está muy grande. Entonces tenemos que hacerle con la mano, o sea, es cuestión de práctica, ¿no? Meterla dentro de la regadera, llenar el sifón y luego taparle la salida y sacarlo fuera de la regadera y echarlo sobre el surco y ya empieza a salir el agua, ya está cebado el sifón, así ya el agua sale por todo el sifón. Arriba está la descarga ahogada, que es donde se usa el coeficiente de 0.6, ¿sí? Ahí le ponen como si ahí la carga acá abajo está la descarga libre, vean ustedes, no tiene ningún inconveniente en salir ningún obstáculo, como sería el agua remansada del sifón. Cuando los surcos son muy cortos, llega muy pronto, es mucho el gasto, llega muy pronto a la contra o al tapón que le pusieron o al final del surco, y entonces el agua tiende ya no a infiltrarse, sino a seguir infiltrándose, pero además se remansa, es decir, sube el tirante en el surco hacia atrás y llega al sifón y lo tapa, y es lo que se llama descarga ahogada, pues aquí está, esta de arriba, ¿no? Y entonces impide que salga libremente el agua y entonces lógicamente al tener un impedimento sale menos agua. Por eso es que se ha obtenido experimentalmente que 0.6 es el coeficiente que lleva la fórmula para sacar el gasto del sifón cuando está ahogado y 0.8 cuando está libre, es decir, descarga más gasto cuando está libre el sifón que no tiene obstáculo que cuando está descargando ahogado, ¿verdad? Sí. Bueno, pues aquí está, aquí le voy a poner también, a ver, ¿cómo se llama la? Que es el 0.6 y el 0.8, ¿no? Entonces no se puede. Pues ya cuando se los mande va a ir corregido. Bueno, aquí tienen ustedes, esta es la clave del cuando ustedes adquieren sifones, generalmente la empresa o la compañía que se los vende o la fábrica que se los vende ya les da las curvas de calibración. ¿En qué consisten las curvas de calibración? Bueno, pues consisten en que hay sifones, aquí faltó el de 1/2 pulgada, que son para gastos muy pequeños, para suelos con poca velocidad de infiltración básica, ¿sí? Y que tienen una muy baja, perdón por la redundancia, velocidad de infiltración, y entonces se usan los sifones de 1/2 pulgada. Aquí faltó, porque así venía, ya le puse yo todas esas cosas amarillas, se las puse, porque no se veía bien, pero ¿qué consiste esto? Bueno, teniendo ustedes esta gráfica, se hace en laboratorio, se hace en el campo, ¿verdad? También,
necesitan tener sifones de varios diámetros, necesitan tener el sifonímetro, si es que les dé el ancho del surco con el sifonímetro, o su manguerita para estar midiendo las cargas, como decíamos, ¿sí? Y entonces aquí empieza, fíjense, aquí tienen sifones de 3/4 de pulgada, aquí sí usamos las unidades del hogar porque es más manejable, pues, que los centímetros, pues, ¿no? Porque, por ejemplo, 1 pulgada son 2.54 centímetros. 3/4 de pulgada, pues habría que hacer la equivalencia, ¿verdad? Sí. Y poner ahí un numerote, ¿no? A lo mejor es 1 punto y feria, quién sé cuánto sea, ¿no? Entonces, por eso usamos las pulgadas aquí. 3/4 de pulgada. Y así se los venden, ¿eh? Por pulgadas. El diámetro de la primera curva negra que está ahí, 3/4 de pulgada, no se vea bien, por eso tuve que ponerle ahí las cosas amarillas para que se vea bien. La curva que sigue es de 1 pulgada, luego las de 1/4, luego las de, perdón, 1/4, 1 pulgada, 1/4, luego la de 1 pulgada, 1 medio, 2 pulgadas, 2,5 pulgadas y 3 pulgadas. Son los sifones más comúnmente usados en la práctica. Ya de 4 y 5 pulgadas, pues solamente que pasen un gasto de una regadera a otra y son difíciles de cebar, ¿no? Ya la mano ya no alcanza para cebarlos, entonces se usan otros métodos, ¿no? O sea, pero ya para surcos estos son los más comunes, ¿no? Y generalmente se usan desde media pulgada, que aquí no aparece, hasta 3/4 de pulgada, hasta 2 pulgadas. Esos son los que más comúnmente se usan. Generalmente, ¿qué les está diciendo esta curva? Bueno, pues del lado de las ordenadas, ustedes tienen de las Y que le llamamos nosotros, la carga hidráulica, aquí sí en centímetros, ¿sí? Que se conoce como H, pues será la H minúscula en la fórmula. Aquí en esta fórmula será la H minúscula. No se la voy a poner también en otra ecuación como H mayúscula ahí mismo. Bueno, ahí tienen ustedes, que entonces conociendo ustedes la carga que miden con el sifonímetro, con la manguerita, ¿sí? Desde la regadera hasta la media, hasta la mitad de la salida del sifón, que es como se debe medir, no es hasta la base de la área del sifón, sino a la mitad. Tienen ustedes ahí, por ejemplo, ahí dice, bueno, yo medí una carga de 17 centímetros, más o menos, ¿no? 17 centímetros aquí, miren, perdón, de 12 centímetros, porque aquí es la que sigue es 15 y luego 20. Entonces, entre 15 y 20 está el 17.5. Entonces, quiere decir que andamos aquí como en 12 centímetros, 13 centímetros, vamos a decir, ¿no? Que ustedes miden 13 centímetros según el sifón que vayan ustedes a poner, repito, para suelos arcillosos, generalmente se usan gastos muy pequeños. Ya ven ustedes las tablas que vimos antes, se usan los de menor diámetro para suelos arenosos, para que salga más agua y avance más rápido el agua por la alta infiltración que tienen los surcos de suelos arenosos o de suelos ligeros, migajones arenosos, migajones arcillo arenosos o francos, ¿sí? Se usan los de mayor diámetro, de 1 pulgada, de 1/4, de 1,5, de 2, hasta de 3 pulgadas a veces, ¿no? Entonces aquí tienen, ustedes entran, ya tienen sus curvas, que repito, se las dan o las hacen ustedes. Pueden ustedes, yo les recomendaría que hicieran un ejercicio con la fórmula esta que está aquí, en papel milimétrico, le van dando ustedes, no tarea, se lo repito, un ejercicio para que vayan practicando, ¿sí? Y apliquen la formulita esta de área por velocidad y con el diámetro y eso, la carga y la aceleración de la gravedad, y vayan sacando una tablita, un cuadrito, pues, en el cual tengan gasto contra altura, le van dando ustedes carga, pues ustedes como si estuvieran en el campo, en el laboratorio, le van diciendo, bueno, si con 5 centímetros y tengo un sifón de tal diámetro, ¿sí? ¿Cuánto gasto me da? Bueno, pues lo van sacando con la formulita, luego 10 centímetros, 15 o 2, o cada centímetro, como ustedes quieran. Entre más cortos sean los rangos de la carga, mejor les da la aproximación, pero hacen muchas multiplicaciones y divisiones y eso, ¿no? Entonces, pueden, repito, en un papel milimétrico, probar diferentes cargas contra diferentes diámetros para que les dé gastos diferentes, y pueden, si no tienen, ustedes tienen los sifones porque ya están asesorando a una asociación de productores o a un productor que tiene los sifones pero no tiene las curvas de calibración, pues ustedes pueden hacerlas, pues,
no tiene chiste en nomás aplicar la fórmula. Y ustedes ven aquí el de 12 centímetros, en este caso el ejemplo, ¿sí? Van y si tengo un sifón de 3/4 de pulgada, pues me da como 0.4 litros por segundo, ¿verdad? Si tengo uno de 1 pulgada, me da como 0.7. Si tengo uno de 1/4, me da como 0.8 de gasto, pues. Si tengo 1,5, aquí corto la 1,5 y bajo, y me da a lo mejor 1.25 litros por segundo. Si tengo 2 pulgadas, aquí sí marca la flecha, me da 2.25, más o menos, ¿no? 2.25. Si usted lo hace en un papel mimético, pues es exactamente, ¿no? Y así pues hacen su curva, medición de la carga hidráulica con, más que aquí así unía la figura, ¿no? Se lo voy a poner aquí con banquera transparente y curva de calibración de diámetros de sifones, ¿no? Entonces con esto ya tienen ustedes, ya saben con sus tablas que vimos antes, si tengo una cierta textura, una cierta velocidad de infiltración y ya tengo mi textura y mi velocidad de infiltración, pues puedo sacar mi gasto para ese tipo de suelo, y ya sé que la práctica es que cuando avance las 3/4 partes de largo, cuando llegue a las 3/4 partes de largo, mando cortarle en la entrada para que el agua que va en tránsito riegue la 1/4 parte que falta del surco y no le sobre agua y no tienen agua los drenes, pues. Es una tecnología fácil de hacer, sencilla, ¿sí? Y es bastante aproximada y se ahorra bastante agua, ¿no? Bueno, ahí tienen ustedes, esta es la curva de calibración, es fundamental para cuando ustedes trabajan con sifones, ¿no? O lo pueden hacer también con tubos rectos, que son los que tienen que romper el bordo, sale recto, la carga les da directamente de la regadera al surco, pero tienen que romper el bordo de la regadera para poder poner el tubito ese recto. Pero es el equivalente, hacen una curva semejante a esta, pues, unas curvas semejantes a esta. Lo más que en lugar de tener sifones curvos, pues tienen un tubo recto, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí está, ¿no? Caudal para diferentes sifones y condiciones de operación. Por supuesto, aquí el diámetro en sifón está en centímetros, por eso no queda aquí. Aquí, por ejemplo, 5 centímetros serían más o menos 2 pulgadas. 7 centímetros y medio sería más o menos 3 pulgadas, 4 centímetros sería 10 centímetros serían 4 pulgadas más o menos, ¿no? ¿Sí? Y la altura piezométrica o la altura o su carga que le puse aquí, carga hidráulica, aquí su carga hidráulica que está aquí, ¿sí? Es esta que dice altura piezométrica, pues, que se mide por unos aparatos que dan piezómetros, ¿sí? Pero es la carga hidráulica, también le debo poner ahí carga hidráulica, ¿no? Entonces aquí ves el gasto o caudal para diferentes diámetros de sifones y condiciones de operación. ¿Cuáles son las condiciones de operación? El mismo diámetro, pero en centímetros. Repito, los sifones vienen en pulgada, tienen que transformar los centímetros. Por ejemplo, 1 pulgada son 2.54. 2 pulgadas son 5,08 centímetros. O sea, 5 centímetros, porque 5,08 es nada, pues la diferencia. Son 8 milímetros de diferencia, pues no, 5 de la toma, ¿no? Y la altura piezométrica que ustedes miden con el sifonímetro o con la manguerita, aquí está, ¿no? 5 también en centímetros. Esto es una consulta de una bibliografía en unidades del sistema métrico decimal. Por eso todo lo ponen en centímetros, ¿no? 5 centímetros sería equivalente a 2 pulgadas, más o menos. 7.5 sería el equivalente a 3 pulgadas. 10 centímetros sería equivalente a 4 pulgadas. 12.5 el equivalente a 5 pulgadas. 15 centímetros, no exactamente, pero sería equivalente a un diámetro de un sifón de 6 pulgadas. 17.5 sería un equivalente a 7 pulgadas y a 20 centímetros más o menos sería 20 pulgadas, ¿no? Y ahí están los gastos, pues, que supuestamente ellos calibraron. Fíjense, si usan un sifón de 10 centímetros de diámetro, es decir,
4 pulgadas y tienen una carga de 20 centímetros, la diferencia entre la regadera y la salida a la mitad del sifón, pues ya están hablando de 9 litros, ¿no? 9 litros es un mundo de agua para un surco, ¿no? Aún para un suelo muy no sé, es demasiada agua, es muy erosivo, pues, pero bueno, es lo que le da, si es que usan este diámetro del sifón y esta carga hidráulica o esta altura piezométrica, pues, ¿no? Sí, entonces ahí tienen ustedes. Aquí esta se lo voy a hacer más ancha o sea, aunque sí se ve bien. A veces trato de que se aumente el tamaño porque aunque se distorsiona, ya aquí tienen pues tienen muchas más mediciones, pues esta tablita la pueden ustedes usar para hacer su gráfica de sifón y hacer más fácil su determinación, porque nomás entran a la gráfica en papel milimétrico, van la carga hidráulica aquí está desde 0. centímetros, que es nada, ¿verdad? Un centímetro, pues nada de carga, pues, y así hasta 30 centímetros, de 1 hasta 30 centímetros, ¿sí? Tienen ustedes sifones de 254, 508 y 762. Ya ven ustedes, aquí son, el 254 es 1 pulgada, en 508 son 2 pulgadas, en 762 son 3 pulgadas, o sea, ustedes lo toman aquí como 2.5 centímetros, como 5 centímetros y como 7.5 centímetros. O sea, no es tan exacto, pues así, ¿no? Entonces, ahí están todos sus gastos que ustedes pueden graficar. Yo les aconsejo que hagan el ejercicio. Aquí están ya las cargas, ¿sí? Y los diámetros de tres de los sifones más usados. Entonces, para que practiquen también su cuestión gráfica, ¿no? Y le pueden agregar con la formulita que ya vimos antes, le pueden agregar todavía más diámetros de sifones, sobre todo hacia abajo, ¿no? De 3/4 de pulgada y de 1/2 pulgada, ¿no? Que sería 1.27 centímetros de media pulgada, ¿no? Entonces sacan con la fórmulas, sacan sus datos de gastos con estas cargas. Claro, aquí a lo mejor no vale la pena hacerla de 0.5, sino más o menos a partir de unos 10 centímetros, de 10 hasta 30 centímetros, porque no son las cargas, pues tienen que ser suficiente la diferencia de nivel para que salga el agua más o menos en forma constante, ¿no? Bueno, aquí están ustedes, curvas, gastos y fuentes, nomás que aquí está al revés. Nosotros generalmente en México manejamos, bueno, por costumbre el eje de las Y, manejamos las cargas hidráulicas o las cargas piezométricas o las alturas piezométricas y el gasto en litros por segundo en la eje de las X. En este caso está volteado, pues, ¿no? Ahí está, fíjense, el diámetro el diámetro del sifón es 254, por eso le puse 1 pulgada, 508, 2 pulgadas, 703, 3 pulgadas y ya. Entonces entran al revés, ¿no? Con una carga de 15 centímetros para un sifón de 2 pulgadas tendrán un gasto de 2.6 o 2.7 litros por segundo, pues aquí está, ¿sí? Pero están hablando de un sifón de 2 pulgadas, ¿no? Que ya es muy grandote, pues, sí. Por ejemplo, eso no es recomendable usarlo en surcos de textura, surcos en suelos de textura arcillosa, porque es demasiado gasto, erosionable y todo se va hacia el final, o sea, casi no se infiltra nada. Aquí será cuestión de 1 pulgada para abajo, usar el gasto que ustedes tengan acá. Fíjense cómo una carga, la misma carga de 1,5 centímetros les da un gasto como de medio litro por segundo, ¿no? Que ya pues se puede usar en suelos francos, ¿no? En suelos muy arcillosos, pues se usan hasta de 0.1, 0.2 litros por segundo para que tenga oportunidad de infiltrarse y no avance rápidamente sin erosionar. Claro, eso lo van a sacar ustedes con la ecuación esta que vimos antes, que está aquí en su presentación, gasto no erosivo 0.63 entre la pendiente en por ciento, ¿sí? O sea, no en decimales, en por ciento. Entonces aquí está también otra curva, ¿no? Curva de gastos y sifones. Es fundamental para cuando trabajamos en surcos y usamos sifones, que es lo que más se usa en la práctica.
ahí en los sitios de riego en el noroeste y en el Bajío se usa mucho el noreste, en los grandes sitios de riego, ¿sí? Se usa mucho el sifón, entonces deben de ustedes tener la forma de que obtengan esas curvas o hacerlas ustedes mismos, pues, como vimos aquí con la formulita y más o menos con esos diámetros y variando la carga, van sacando ustedes sus curvas, ¿no? Y las van graficando en un papel milimétrico. Ahora ustedes manejando, yo porque no sé manejar muy bien esto, pero en Excel, con la ecuación que está ahí, ustedes pueden sacar perfectamente sus curvas directamente sin necesidad del papel milimétrico ni nada. Les da directamente, le meten ustedes los datos de la curva al Excel y les da directamente. Yo trabajé un tiempo en otras cosas con el Excel, pero ya no me acuerdo, pues. Pero sí les digo que pueden sacarlo ustedes que le manejan el Excel. Pueden sacarlo perfectamente sus curvas sin usarlo ya lo que usábamos antes nosotros, que eran el papel milimétrico y luego pasarlo en limpio, y si lo hacíamos con tinta china y se nos borraba la tinta, nos manchaba lo que habíamos hecho y tenemos que volver a empezar, etcétera. Ahora con el Excel que se les borra o se les va la corriente, lo vuelven a hacer o le corrigen, etcétera, y le sale exactamente como debe salir, ¿no? Muy bien con el Excel, ¿no? Bueno, el Melgas, ustedes ven ustedes ahí, este es nomás para ejemplificar el Melga contra el surco. El Melga, la carga hidráulica o la lámina de riego que nosotros vemos, que no es cierto porque se está infiltrando como hemos visto, es esta H que está aquí, sobre la Melga, sobre toda la superficie, ¿no? Y la infiltración es todo esto que tiene la Melga porque se usa mucha agua, por eso se infiltra mucho, hay mucho sobre riego en un B, que es el ancho que de la Melga, pues aquí pues no esta escala, ¿no? Pero este ancho, este B puede ser desde de 2, 4, 6, 5 metros, 10, 15 metros, 20 metros, como ya hemos visto, ¿no? Es no para ejemplificarlo. Y en cambio, en el surco, fíjense cómo está la carga sobre el surco, es esta. Tienen que meter aquí el sifón por encima del borde este, y la diferencia de carga entre este y la superficie del suelo, que sería la mitad de la salida del sifón, pues es lo que miden ustedes en sus gráficas, ¿no? Y vean cómo la infiltración es mucho menor hacia el fondo y es más hacia el lateral, con un espaciamiento determinado que ya vimos que puede variar según el tipo de surco que tengan, entre 0,75 a 1,50 y 1,80 cuando son camas meloneras, ¿no? Sí, y por infiltración esta mancha café, la humedad que está en el suelo, se va hacia las plantas que están sembradas en el borde del surco de la cama melonera por infiltración, ¿verdad? También más bien por capilaridad lateral, y por infiltración se va hacia abajo, porque la infiltración pues tiene su definición, ya vimos, movimiento vertical desde la superficie del suelo hasta la capa más profunda que el propio suelo. Pues, ahí tienen ustedes también un método que se usó mucho, se está usando mucho, sobre todo en las zonas de riego, en las unidades y zonas de riego en el norte del país, en el noroeste, que es que zonas áridas y semiáridas, no hay mucha agua, generalmente hay escasez de agua. Entonces a alguien se le ocurrió hace más de, cuando estábamos en la maestría, un compañero mío que ya murió y que fue mi alumno luego, hizo su tesis, él era de Sonora, hizo su tesis, fue a trabajar a Sonora, e hizo su tesis sobre el surco alterno. ¿En qué consiste el surco alterno? Pues a alguien se le ocurrió decir, bueno, y si tenemos un suelo franco arcilloso, en el cual hay bastante infiltración lateral, ¿por qué no eliminamos de riego un surco, el surco del medio, como ven ustedes ahí? Regamos un surco sí y uno no, un surco sí y uno no, y la planta agarra pues el surco que tiene agua, sí, por capilaridad, ¿no? Ahí lo ven ustedes de vista de frente, el surco sí, el surco no, y lo ven ustedes también acá abajo de perfil, pues cómo se vería un surco con agua, un surco sin agua, un surco con agua, y por capilaridad le da a las dos plantas, un surco le da a estas, un surco regado les da a estas dos plantas por capilaridad. Repito, tiene que ser un suelo que tenga buena capilaridad lateral, ¿sí? Hacia el surco, hacia la cama melonera, ¿sí? Aquí está nomás en una sola hilera, pero hay camas meloneras
que la cama melonera pues es todo esto entre las dos plantas. No hay este surco aquí que está trazado sin agua, sino que es un surco ancho de unos 50, unos 80. Generalmente las camas meloneras son de unos 80, ¿sí? Y el agua por lateral les da a las dos hileras de planta que plantaron, pero se ahorran mucha agua. Por ejemplo, en el experimento que este colega hizo, este muchacho que ya falleció desgraciadamente de cáncer, la idea era pues ahorrar agua. Efectivamente, al final la conclusión cuál fue después del experimento, en algodón, no es en el cultivo que está ahí que parece ser caña de azúcar, ¿no? Pero en algodón, sí, lo hizo en algodón porque ya sembraba todavía en aquel entonces mucho algodón. Hace 50 años sembraba mucho algodón y entonces allá en el noroeste ahora sembra mucho trigo. Ya se pasó lo que era el bajío, lo era el granero que le llamaban de México, porque se sembraba mucho trigo en el bajío, aquí en Guanajuato, Michoacán, toda esa parte de ahí de Querétaro, parte de Querétaro, parte de Guanajuato, parte de Aguascalientes, etcétera. Pero el bajío, básicamente Guanajuato, se sembraba mucho trigo y le decían el granero de México. Pero empezaron a ver que las hortalizas como el brócoli, con la coliflor, etcétera, les daba más, porque se establecieron ahí las congeladoras de los gringos y les dan, pues como les comentaba yo, les dan la planta para que ellos siembren y luego se la compran ellos mismos. La congeladora, aunque siempre, como son de ganones los gringos, ¿no? Me comentaban productores de allá del Bajío que les dan la planta, ellos la cultivan, la fertilizan, la riegan hasta que llega a cosecha y luego nomás les quieren comprar la cabeza sin las hojas, tanto del brócoli, ya ven que lleva hojas, tanto del brócoli como del coliflor, y aunque les dan un cierto precio de compensación por quitarle la hoja, pues no es lo mismo, ¿no? Una coliflor que pesa 1 kilo no es lo mismo que pese 750 gramos la pura cabeza, ¿no? Ya le están quitando peso y les pagan menos. Bueno, pero en fin, es ya otro problema de mercadotecnia, ¿no? Y entonces, ¿en qué se obtuvo en esta prueba o en esta tesis que se hizo, tesis profesional de este colega que era de la especialidad de suelos? ¿Qué se obtuvo en conclusión, así concreto, después de haber realizado durante 6 meses, que es el ciclo vegetativo del algodón ahí en Sonora, zona árida? La hipótesis, como ustedes ya vieron sus cursos de estadística y diseños experimentales, no sé si ya vieron sus diseños experimentales, hay una hipótesis nula, ¿verdad? Y hay una hipótesis que se quiere comprobar, ¿verdad? Que se quiere comprobar. La hipótesis nula es: no hay diferencia significativa entre usar surco alterno y regar todos los surcos. Y la hipótesis sí hay diferencia significativa entre regar un surco sí y uno no, un surco sí y uno no, o sea, el surco alterno contra el surco que es el testigo que está regado todos los surcos, ¿no? ¿Sí? Entonces, sí. Y luego ya infieren, pues, los métodos estadísticos infieren muchas otras cosas. Pero esas son las hipótesis iniciales, que es lo que se va a probar, pues, si se borra el agua o no se borra el agua. Sí, bueno, la conclusión que llegó este muchacho, bueno, ya ingeniero ya difunto, con la conclusión que llegó es con el riego por surco alterno se obtuvo de algodón 3 toneladas por hectárea y se usaron 40 centímetros de lámina en todo el ciclo, porque se dejó de regar un surco. En cambio, regando todos los surcos, se obtuvo las mismas 3 toneladas, pero con 80 centímetros de lámina, o sea, el doble de agua. 80 centímetros de lámina, 40 centímetros de lámina, ¿cuántos metros cúbicos son por hectárea? Pues son 4,000 metros cúbicos por hectárea contra 8,000 de riego en todos los surcos, ¿verdad? Son 4,000 metros cúbicos por hectárea que se estaban ahorrando para obtener la misma producción de 3 toneladas de algodón en pluma, pues, más la semilla, pues, ¿no? Que se usa en aceite. Pero entonces se comprobó la hipótesis verdadera contra la hipótesis nula. La hipótesis nula no era cierto, la hipótesis verdadera sí era cierto. Sí hubo diferencia significativa en el ahorro de agua de 4,000 metros cúbicos por hectárea en esa parcela, con ese suelo, con esa
variedad de algodón que era la misma tanto para riegos alternos, para surcos alternos como para surcos no alternos, regando todos los surcos, ¿no? Entonces sí se ahorra bastante agua, sobre todo en las zonas donde hay escasez, como es en la parte ancha que decíamos del país, que son zonas áridas y semiáridas, ¿no? Entonces ahí está una de las pruebas, por eso les quise poner el surco alterno. Se está usando ahora mucho en caña para ahorrar agua, aunque en caña tiende a irse hacia el riego por goteo subterráneo, porque tiene labores. ¿Por qué subterráneo? Porque tiene labores por encima de cuando se cosecha la caña, pues entra maquinaria muy pesada, se quema la caña y entonces se pueden quemar las tuberías que están sobre la superficie. Por eso es que ahora bueno, lo vamos a ver más adelante. Este es un dibujo de caña, pero como les comento, se usó en algodón, pues, ¿no? Bueno, la longitud recomendada en función de la textura del suelo, así prácticamente, si no quieren ustedes recurrir a sus apuntes que los van a tener en la computadora, ¿verdad? Suelo de textura gruesa, o sea, suelo de textura arenosa, que hemos manejado así, ¿no? No quiere decir que sea toda la textura gruesa sea arenosa, también hay textura textura areno-limosa que también se considera como gruesa, pero bueno, nosotros prácticamente la textura gruesa, la longitud del surco nos dice un dato de la literatura, ¿no? Que sería entre 60 y 80 metros, ¿no? A lo mejor el promedio es 70, 60 si es muy arenoso, 70 si es migajón franco arenoso y 80 si es migajón arcillo arenoso, ¿verdad? O un poco más largo por el poco contenido de arcilla que tenga y que implica que tenga menos velocidad de infiltración que un suelo totalmente arenoso. La textura media será un suelo franco, ¿verdad? Sí, bueno, los que están alrededor del suelo franco en el triángulo de texturas de 80 a 120, a lo mejor un suelo franco es de 80, uno de franco areno arcilloso es de 100, y a lo mejor un franco arcilloso o migajón arcilloso es de 120 metros, ¿no? Un suelo de textura fina, un migajón arcillo limoso, un migajón arcilloso o arcilloso, a lo mejor 120 para el primero, 160 para el segundo, 200 para el tercero, y hay que usar el sentido común según la textura del suelo. Ven cómo estamos usando todo lo que es velocidad de infiltración, textura, retención de humedad, constantes de humedad, láminas de riego, lo que vimos al principio precisamente para poder ver este tipo de que se llama ingeniería de riego, pues, o sea, la tecnificación ya del riego, tanto superficial como el presurizado que vamos a ver más adelante, ¿no? Suelo arenoso con longitud excesiva, ¿qué es lo que pasa? No sé. Bueno, pues ahí las flechas azules indican que es la entrada de la parcela, no esta escala, por supuesto, no sé, pero bueno, esto se necesita. Entonces, si tienen ustedes una longitud muy larga, se les infiltra mucho al principio y casi al final, casi nada si no le cortan, aunque le corten a tiempo, pues han hecho que se infiltre mucha agua al principio y poca al final, ¿no? Entonces hay que campechanear la textura con la velocidad de infiltración, con la longitud, con el ancho de los surcos, con el gasto, como vemos, para que les dé un buen riego, ¿no? Ahí tienen uno donde va una regadera en medio de dos parcelas de textura gruesa, de textura arenosa, migajona arenosa, etcétera, riegan hacia los dos lados, pero en el centro, aquí ven en la entrada de cada parcela tienen más. Este es el patrón de humedad, pues, al final casi no llega el agua, o si llega muy poca, si le cortaron antes, pues peor todavía, a lo mejor ni llega, etcétera, ¿no? Aquí está el patrón de humedecimiento, ¿no? En una regadera que es hacia los dos lados, ¿no? Fíjense, aquí es un caso típico, un suelo franco-arcilloso, como les decía, o sea, que nos indica que podemos inferir con lo que hemos visto en la clase y en otras clases, por supuesto, como edafología y eso, pues que les indica un suelo franco-arcilloso. Bueno, podemos inferir que es un suelo que tiene una velocidad baja, no muy baja como un arcilloso, pero sí baja de infiltración. Podemos hacer surcos
hasta de 250 metros de ancho, de 250 metros de largo, ¿verdad? Sí, con eficiencia hasta el 65% con gastos, pues a lo mejor de medio litro a 1 litro por segundo por surco, ¿verdad? Sí, o sea, gastos muy pequeños para que avancen, tengan un avance lento para que tenga chance de infiltrarse en ese tipo de suelo, en ese suelo con esa textura. Claro, si fuera muy arcilloso, a lo mejor, si fuera aquí arcilloso el río, aquí en Surco sería de 300, la longitud de 300 metros y la eficiencia a lo mejor aumentaría hasta el 70% con un gasto a lo mejor de medio litro por segundo por surco, ¿verdad? Sí. Con un sifón de a lo mejor de media pulgada podemos obtener ese tipo de gastos, ¿no? Bueno, ahí está otro ejemplo, pues, de cómo hay que usar las tablas y los conocimientos, pero también el sentido común, ¿verdad? Claro, lo mejor es llegar al lugar donde vayan ustedes a asesorar y hacer pruebitas de campo sencillas, ¿sí? De meter agarrar ciertos surcos, meter cierta cantidad de agua, ver cuál avanza más, cuál avanza menos, dónde se infiltra más, luego hacer cada 50 metros un corte vertical del suelo, una calicatita chiquita, pues un pozo ahí, donde puedan ver cómo se humedeció el suelo, a lo largo de 50 metros, de 100 metros, de 150, de 200 metros, hacen un pozo y ven el patrón de humedad en el sentido transversal, no longitudinal, ¿verdad? ¿Sí? Cómo fue que se midió, ya infieren, hacen su gráfica ustedes de avance, ¿no? Entonces ya le dicen al productor, mira, tú tienes que calibrar tus sifones a tal altura, con esta manguerita puedes hacerlo, a ver quién es tu capataz, ¿verdad? Que tiene preparación o no, siquiera secundaria o preparatoria para poder enseñarle esto, porque ustedes no van a estar ahí siempre vigilando. La idea es de que sí, ustedes vigilen lo mejor que puedan las recomendaciones que dan, pero si tienen muchos productores que asesorar o muchas parcelas que vincularse con muchos productores que se vinculen con ustedes, pues no van a estar encima de todos los días, va a ser un día uno, un día otro, así, ¿no? Pero entonces al capataz o al que medio le entienda, enseñarle cómo saca su gasto, cómo lo mide, darle las curvitas, ya ustedes le hicieron en un Excel o en un papel, ya le sacaron copia, ya le dicen, mira, cuando estés aquí, a tanto de que tengas 15 centímetros sobre tu regadera, entonces traes aquí, llega este sifón y sacas aquí tu gasto, y con ese con que vas a trabajar, le cortas a los 3/4, cuando ya van los 3/4 de la longitud, mandas cortar el gasto de la entrada de agua desde la bocatoma o el sifón de la regadera para que tu agua que vaya en tránsito riegue el cuarto que falta, ¿no? Más o menos son reglas prácticas, pues, que ustedes luego deben enseñar a los productores o al encargado ahí del rancho para que use este tipo de... Ya los riegos superficiales tecnificados, ¿no? Pues son, como decimos, métodos que buscan evitar algunas de las pérdidas que se producen en los métodos gravitacionales tradicionales, con el objeto de mejorar el control y la homogeneidad en que el agua se aplica, ¿no? Una de las tendencias de tecnificar el riego superficial, ¿verdad? Sí, es la conducción por tuberías, que ya vimos, ya pueden ser PVC rígida o puede ser mangas flexible el plástico, con el problema de que el PVC, el plástico se puede romper, la tubería no, pero cuesta más cara, ¿no? ¿Y esto por qué decimos que son riegos superficiales tecnificados? Bueno, pues son métodos que buscan evitar las pérdidas por conducción, o sea, las pérdidas que tienen ustedes en su regadera, que generalmente son de tierra, aunque hay algunos, sobre todo pequeños propietarios, gente que tiene dinero que para no perder esa agua en su regadera, porque tienen agua de pozo generalmente cara, mandan revestir la regadera con mampostería o con concreto para que ni siquiera se pierda el agua en la regadera que va a llevar el agua a la parcela, ¿no? Entonces compran esas tuberías y ahí están, ¿no? Con puertas más o menos graduadas, como ya vimos en la clase anterior, y entonces ahí va una por surco o dos por surco, como ustedes ya le calibren, ¿no? ¿Sí? Para reducir el caudal o gasto existen varias alternativas, ¿no? Como decimos, utilizar
Sifones se usa uno por surco, ahí dice se usa, es hundir la entrada del sifón hacia el fondo del canal de la manera que se levante la salida. Si usan 2 sifones por surco, dejar solo uno. Si usan cajas de distribución donde se reparte el agua, o sistema californiano que se llama cierre parcialmente las compuertas o válvulas según el gasto que quieran, ¿no? Se puede restringir el acceso de agua en la entrada de la contra de las que ponen para que se humedezca rápido el curso. O sea, las contras son, acuérdense, los bordos transversales a la longitud del surco para disminuir el volumen de agua que desplazan hacia el surco. Ahí tienen ustedes las pendientes, ¿verdad? En porcentaje. Repito, la coma para ellos es punto, para nosotros no es punto. Le voy a poner el punto ahí: 0,5, 0,75, 1, 1,5, 2 y 3, hasta 5 de pendiente, ¿no? Y ahí tienen el caudal máximo. Creo que aquí caudal máximo no erosivo lo pusieron al revés. Aquí está al revés, ¿no? Aquí está está bien, 0,25 es 2,5 litros por segundo para que avance con poca pendiente, y cuando tengan 5 de pendiente es 0,12, o sea, 12 litros por segundo en una pendiente de 5 metros de diferencia entre la entrada y la salida entre lo largo del surco, pues, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes también, ahí tienen otro dato más. Aquí ustedes aplicar lo mejor que va posible durante el tiempo de avanzar sin producir arrastre de erosión. Tienen que calcularlos con la ecuación 0,63 entre la pendiente en porcentaje que vimos más atrás. Y ahí está, cuando tienen un bajo caudal, ¿verdad? Así que avanza poco, ¿sí? Así se les hace su patrón. Ese es el esquema de un patrón de humedecimiento visto de perfil, pues cómo se infiltra más, cómo se humedece más al principio, porque el gasto casi no avanza, pues es muy poco, sobre todo en suelos arenosos, ¿no? Bajo caudal o bajo gasto, el máximo caudal no erosivo calculado. Fíjense cómo si hay diferencias. Si hay percolación al principio, pues tiene más oportunidad de filtrarse al principio el agua que al medio o que al final, no tiene más tiempo de oportunidad, que se llama. Pero si hay diferencia, fíjense, sí, hay menos sobreriego cuando calculan ustedes su máximo caudal no erosivo, o sea, el máximo gasto que pueden usar por surco. Y ahí está también comparación de valores simulados y observados para el avance y regreso en riego de canteros, o sea, en riego de melgas. Los canteros, bueno, son canteros. Tiempo de avance medido, el rojo. Tiempo de recesión, o sea, cuando ya cortaron el agua y el agua tiende a infiltrarse, pero avanza más lentamente cuando estaba entrando desde un principio, y eso es lo que le da la curva de recesión, ¿sí? El avance simulado, fíjense, es la línea recta que casi coincide con el avance medido, y lo mismo la curva de recesión o recesión simulada, pues sí, involucra los puntos de la curva de recesión aquí. ¿Qué es lo que pasa? Ya llegó lo último de la cola, vamos a decir, en la melga, llegó lo último al final del surco, y aquí es por eso es que midieron esto. Ahí ya llegó y ya no avanzó, porque ya no puede avanzar, ya las 3/4 partes que dejaron de agua para que avanzara sobre la melga para regar la última cuarta, llegó exactamente, llegó bien, pues, porque fíjense, coincide con la curva de avance medido y la curva de avance simulado. Ahí están los de distancia desde el inicio del surco en metros, ¿no? Y el tiempo en minutos, ¿no? ¿Cuánto tardó en llegar la curva de avance aquí de un surco de 45 metros, vamos a decir? Tardó más o menos 40 minutos. Ya le movió otra vez. No se los quiero mover porque se los voy a mandar. Permítanme, estoy nomás ajustando, Sí, se me desajustó. Bueno, aquí fíjense, aquí el tiempo medido
A lo mejor son 42 minutos para llegar en esos 42 minutos al mismo tiempo la curva de recesión, o sea, la curva, el corte del agua, hasta el final que llegó la curva de avance, la que iba al principio, pues avanzando cuando empezaron a regar. Fíjense, casi coincidió, es un buen riego, pues coincide la curva de recesión al final con la curva de avance. Y esto es, esta diferencia entre lo azul y lo rojo, es que la lámina infiltrada en toda la melga, ¿sí? Bueno, aquí está valores indicativos, como dice ahí, de las eficiencias de aplicación para sistemas de riego bien proyectados y bien mantenidos, ¿no? Otra vez, pues bueno, que es bien proyectado y que es bien mantenido, ¿no? Pues, debían aclarar más eso, ¿no? Sistema de riego por gravedad con nivelados de precisión, o sea, con nivelación del rayo láser, como ya vimos, pues los surcos andan entre el 60 y el 85, pueden llegar al 85%, ¿eh? No, 85 en surcos es muy buena. En fajas también, o sea, las fajas también son melgas que son ya vimos de niveladas, o sea, tendidas, niveladas, sí, pero con poca, este, poca anchura y un gasto más o menos que avance rápido, o sea, llega hasta el 85, ¿no? En los canteros de las melgas ya más anchas, hasta el 90%, no, yo lo veo difícil aquí, ¿no? Riego por gravedad tradicional sin nivelado de precisión. Fíjense cómo baja la eficiencia bastante, ¿no? Riego en arroz, canteros en inundación permanente, pues sí, están permanentemente inundados de 25 hasta el 70%, ¿no? Y aquí dice el asterisco que los valores más bajos se refieren a canteros tradicionales, mal nivelados y sin un adecuado control de la lámina de agua del cantero, o sea, de la melga, pues, mientras que las más altas se refieren a canteros de grandes dimensiones, bien nivelados y con buen control de la lámina de agua, pues sí, eso ya lo sabemos, ¿no? Riego por aspersión, pues ahí está, es lo que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Si ahí están las eficiencias con este tipo de riegos, que son los diferentes tipos de sistema de aspersión que hay, o hay más, pues, pero son los principales. El microriego o riego localizado en los goteros de 3 millones por planta, sobre todo en frutales o más goteros por planta, hasta el 95%, goteros de 3 emisores, menos de 3 emisores por planta, 2 emisores por planta, por ejemplo, baja un poco la eficiencia. Microaspersores y difusores en frutales a 95 y línea continua de emisores gota a gota 70-90. Aquí les faltó porque todavía es una literatura vieja, no todavía no se usaba el riego enterrado, el riego subterráneo por goteo está hasta el 95 y hasta el 100%. O sea, la cantidad de agua que aplican es exactamente la cantidad de agua de evapotranspiración o de uso consultivo. Por eso dicen, no, pues ahí se obtiene el 100% de eficiencia, sí, pero ¿cuánto cuesta el hacer las zanjas para cada línea de goteo? Se tapan los aspersores porque van enterrados, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, pero pues es lo que más se ha obtenido en eficiencia, hasta 95 y 100% de eficiencia. O sea, resumen del programa de riego para información de los productores en diversos cultivos en los ciclos de primavera, verano y otoño-invierno en el estado de Nayarit. Esto es una de las publicaciones que pude encontrar aquí en México directamente que se les dan a los productores cuando les dan, cuando hay vinculación en este estado, entre la Secretaría de Cultura del estado de Nayarit y los productores, en este caso de riego, en el ciclo primavera, verano, en el ciclo otoño-invierno, ¿no? Ahí tienen ustedes la evapotranspiración del cultivo y la evapotranspiración del cultivo de referencia, como ya vimos, y la transpiración potencial, ¿no? Que es la del cultivo y la de referencia, ¿no? Y entonces ahí tienen, fíjense cómo tratan de hacerlo, pues lo más objetivo posible. El ciclo otoño-invierno en azul, el ciclo primavera-verano en verde, que abarca más meses, ¿no? Aquí está desde septiembre hasta el 6 de octubre del año siguiente, ¿sí? Pues aquí lo ponen hasta por días, pues, ¿no? Pero pues aquí se puede hacer por meses, ¿no? Por quincenas, como quieran. Y aquí tienen ustedes, ¿verdad? Riego en frijol. Aquí está.
está en verde, 1, 2 y 3 riegos, ahí están en verde. Ahí está la evapotranspiración, la línea punteada, ¿verdad? Sí, del frijol. Y aquí está la lámina de riego, es la negra. Ahí va. Sí. Acá está también en negro porque en invierno no hay casi precipitación. Y luego el riego en torgo al principio. Aquí está. Pueden ir desde el principio hasta el primer riego, por eso se llama ir del principio, del riego del principio al primer riego. En esa etapa de tiempo se puede sembrar desde aquí hasta acá, desde P hasta el 1, pues. En esa etapa de siembra, por ejemplo, del sorgo de riego, 1, 2, 3 y 4 riegos, y luego riego de arroz, el último, ahí está desde el principio, como lo mantienen inundado, ¿no? Aquí pues le ponen, tratan de influir sobre el productor, ¿verdad? Para que ponga riego con sifones, que es más eficiente el agua en una regadera de tierra que tiene mucha pérdida por conducción, ¿no? Pero ahí están, ¿no?, las gráficas, repito, de la lámina de riego calculada desde julio en adelante, que ya supuestamente, aunque es ciclo primavera, verano, a lo mejor ya no hay mucha precipitación. La azul es también la lámina de riego para el arroz, para el sorgo, y la negra de acá es para el frijol, y la evapotranspiración potencial, ahí va a ver como apenas se cumple, aunque aquí ya falta en el segundo, tercer, cuarto riego, ya, ya es mayor la evapotranspiración bueno, la lámina, que lo negro sí cubre, es mayor la lámina, perdón, ahí está lo negro, contra lo anaranjado, que es la evapotranspiración, entonces la lámina sí cubre la evapotranspiración. Entonces esto, y cuando regar, pues ahí tienen las fechas, ¿verdad? Sí. Cuando regar, ahí está la flechita indicando aquí, acá también en principio, acá también el principio en el arroz, en tal fecha, ¿no? Y las fechas, pues ahí están, también el primero, segundo, tercer y cuarto riego para el sorgo, y el primero, segundo y tercer riego para el frijol, ahí están fechas, ahí está todo, pues, ¿no? Fíjense, cuánto aplicar es lo que nosotros ya hemos visto, que cuánto regar, y luego cuándo regar, ahí está también señalado, y cuánto regar, pues, también ahí está, ¿no? Está todo, pues, el cuánto regar, aquí está con la lámina de riego, el cuánto a aplicar, ¿verdad? Que sería esto que está arriba. Yo le puse cuánto regar para poder estar en nuestro vocabulario, ¿no? De cuándo regar, ¿verdad? Sí, y cuándo regar, aquí está, ¿no? El cómo regar, pues ahí lo ponen gráficamente con los sifones, ¿no? Que son las tres preguntas del riego: ¿cuándo regar, cuánto regar y cómo regar, ¿no? No lo ponen porque pues, lo ponen por medio de un dibujo, ¿no? Riega con sifones para que sea más eficiente tu riego. Eso se lo explican en las pláticas de vinculación, ¿verdad? Ahí está también un ejemplo de ahorro de agua utilizando 2 surcos junto a cada hilera de frutales en una plantación joven. No se ven los árboles muy grandes, se ve que son plantaciones jóvenes. En este caso creo que es manzano, que decía manzano, plantaciones jóvenes. Entonces, como riegan con 2 surcos, y esta sería una cama melonera hinchota, ¿verdad? Sí, esto que está en medio está sembrado los árboles. Lo hacen por el sistema radicular y por percolación, por infiltración, por lateral, por infiltración lateral. Es como agarra el árbol el agua, ¿no? Y en estas melgas que ven aquí en medio, entre estos 2 surcos, que no tiene árboles, pues pueden sembrar otra cosa, ¿no? Un cultivo, por ejemplo, frijol, un cultivo, por ejemplo, como garbanzo, soya, etcétera, que les dé, que sobre todo leguminosas se recomiendan para que les dé nitrógeno al suelo, ¿no? Que deje nitrógeno en el suelo, ¿no? Entonces es otro método de un posible, aquí no está el cultivo todavía asociado, pero repito, este cultivo asociado, luego riegan aquí en estos 2 surcos, ¿no? La melga para darle agua, si es que siembran el cultivo asociado, que estaría en esta melga del medio, pues, en esta de acá también. En cada 2 hileras de árboles hay una melga en la cual creo yo que van a sembrar cultivo asociado, ¿no?
como le digo, es cultivo de porte chico, consume poca agua, pero deja nitrógeno en el suelo, aunque no quiere decir que sea exclusivo, pues pueden sembrar también alfalfa aquí en medio, que sería un cultivo perenne, y por capilaridad lateral al aplicar el agua en estos otros dos surcos que no llevan agua aquí, en este y en este de acá, pues por capilaridad lateral le dan agua y la alfalfa pues está corte y corte, pero usa más agua, ¿no? Se entiende que aquí le cuesta usar ese ahorro de agua y el cultivo principal que les va a dar más ganancia, pues es el manzano que está aquí, ¿no? Bueno, esto de la presión, no sé si ya lo vimos, ya lo vimos, ¿verdad? O no lo vimos en clases anteriores. A ver, iluminen muchachos, ¿ya lo vimos o no? Ya lo vimos, profe. Ok, se los quise poner otra, ok, sí, ya me acordé que sí, que ya lo vimos, tienen razón. Va en una de las anteriores presentaciones, ¿sí? De las anteriores presentaciones, pero se los quise poner porque va antes de esto, va lo que ya les puse en otra de estos, se los quise poner antes, por lo siguiente, ¿no? Porque el siguiente capítulo, vamos a llamarle así, o la siguiente fracción de la presentación es sistemas de riego presurizados o sistemas de riego localizados o sistemas de riego de alta frecuencia. O sea, generalmente se conocen con esos tres nombres, ¿no? Sistemas de riego presurizados, ¿por qué? Porque usan la presión para llegar el agua hasta la salida de los goteros, aspersores o microaspersores o ¿cómo se llamaría? De los artefactos que usan para la salida del agua, que pueden ser goteros, pueden ser microaspersores, pueden ser aspersores, riego localizado porque se da en un lugar muy específico. Por ejemplo, el riego de microaspersión se da en la parte de arriba, ¿sí? Pero moja nomás una parte con más eficiencia. Se usa mucho básicamente en frutales, no quiere decir que no se use en otros cultivos, pero también, sí, por eso se llama localizado y los sistemas de riego de alta frecuencia, también se les conoce así, SRAF, sistemas de riego de alta frecuencia. ¿Por qué? Porque están regando continuamente, se puede regar continuamente, sobre todo en suelos de textura ligera, textura media. Sí, bueno, también en suelos de textura arcillosa, pero en textura de ligera, o sea, arenosa a franco, se puede regar en textura arenosa con estos de sistemas de riego de alta frecuencia o de frecuencia muy continua, 30, 40 veces al día, en suelos migajones arenosos, 10, 15 veces al día, en suelos ya migajón, arcillo arenoso, franco, unas 10 veces al día, ¿verdad? Sí, si es que permite y en suelos ya de francos hacia arcillosos, pues ya a lo mejor ya en cada 3 días, cada 5 días, cada 6 días, porque tienen poca infiltración y tienen mucha retención de agua por el suelo arcilloso y pueden crear niveles de humedad que son propicios para la proliferación de enfermedades, ¿no? Entonces, por eso les doy los tres nombres, pues, para que más o menos, aunque uno los diferencia, no es lo mismo el presurizado que el sistema de riego localizado. El sistema de aspersión no es localizado, es riego presurizado, pero no es localizado. El sistema de goteo sí es presurizado y es sistema de riego localizado y es sistema de riego de alta frecuencia según el tipo de suelo, como decíamos ahorita. Entonces, bueno, pues, pero yo le llamo a los tres, pues, así se conocen, así lo van a ver en la literatura, ¿no? Eficiencia del uso que se llama, ¿no? En riego tradicional en superficie, la eficiencia del uso es igual a la eficiencia de aplicación por la eficiencia de conducción entre 100. Es un ejemplo muy sencillo, ¿no? Eficiencia de aplicación en la parcela, por ejemplo, un riego por surcos es 61, una eficiencia de conducción es del 90% en un suelo, en una regadera que pasa por un suelo migajón arcilloso, o sea que tiene poca velocidad de infiltración en la propia regadera que lleva el agua. Pues la eficiencia de uso que le llaman en otras partes, sería 60 por 90, sería del 54%, fíjense, entre la conducción que llevan el agua ustedes a la parcela y la aplicación que tienen según el método de riego en la parcela, están hablando que están perdiendo el 46% de agua por
evaporación, por infiltración, por sobreriego, por robos, por mal riego, por no cortar a tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, de 1 metro cúbico, que son 1000 litros, 540 litros están siendo usados en el uso consultivo y 460 están en pérdida, ¿no? En el riego presurizado, pues hacemos el mismo cálculo, eficiencia de aplicación por coeficiente de uniformidad que tengan de aplicación, de que vamos a ver lo que es el coeficiente de uniformidad, cómo se aplica el riego bien, sobre todo si es en la superficie, ¿sí? El 95% de la eficiencia de aplicación en un sistema de riego de microaspersión y tiene una eficiencia de aplicación, un coeficiente de uniformidad, o sea, que aplique uniformemente el agua en el área que ustedes han calculado, ¿sí? Entonces ya les da 95 por 90, el 86%, ¿no? Fíjense cómo sube. O sea, aquí se utiliza poca agua, aquí se utiliza mucha agua, aquí no utilizarse mucha agua por las pérdidas, al final les va a repercutir en la producción de su cultivo. Acá también les va a repercutir, pero para bien, o sea, mejores cosechas, mejor calidad, más alta la producción, etcétera, etcétera, ¿no? Porque toda esa agua que antes se desperdiciaba acá, pues ahora, pero para subir esta eficiencia, sobre todo en la de aplicación, pues se necesita meterle mucho dinero, ¿no? Porque los riegos presurizados o de alta frecuencia o localizados, pues cuestan dinero, ¿no? Y cada punto que le suban aquí, aquí puede ser de 54 a 60% de aplicación si revisten un canal y que se les paga a largo plazo, etcétera, pues puede ser que no sea tan caro, ¿no? Pero ya de 70, 80 en adelante, cada punto que suban debido al sistema de riego que compren o que hayan seleccionado y lo compren, pues cuesta mucha lana, ¿no? Entonces cada punto acá del 90 al 95 ya es muy caro subir la eficiencia, ¿no? Por los sistemas de riego que emplean y que necesitan meterle dinero, como digo, ¿no? Bueno, coeficiente de uniformidad, pues ahí ven ustedes el riego presurizado. Vean cómo algunos lo toman como las tres formas. Es el promedio, en este caso, de goteos del 25% de emisores con menor caudal por 100. Promedio del total de los emisores, ejemplo para riego por goteo, ¿no? O sea, en una línea por goteo llevan su probeta, ven al azar, seleccionan 25% de emisores que tengan menos caudal, más bajo de que el caudal que ustedes han calculado que debe salir. El promedio del total de emisores medidos es el coeficiente de uniformidad, ¿no? Si está uniforme o no. Claro, también puede ser que digan, bueno, yo tomo desde que empieza la línea de conducción del gotero de los primeros, el gotero número 10, ahí tomo mi aforo, mido y veo cuánto está saliendo. Luego en el 20, en el gotero 20, en el gotero 30, en el gotero 40, ¿sí? Y a lo mejor saco 10. O sea, bueno, si son 100 metros, y cada metro tiene, y ahí 100 emisores, pues el 25% de eso es lo que saco. O sea, saco cada 25%, el emisor en el emisor 2, en el 6, calculo pues cuánto es el 25 emisores a lo largo de toda la línea, y ese 25% de emisores que aforé, pues lo mido y saco mi coeficiente de uniformidad, ¿no? Es decir, cuán uniforme salió el gasto en el gotero número X1, en el gotero X2, que está a los 15 metros, a los 20, en el gotero X3, que está a los 30, a los 40 metros, a los 50, ¿no? ¿Cuál es el promedio de esos gastos que saco? Y eso es lo que llamo coeficiente de uniformidad. ¿Qué tan uniforme está saliendo el agua por los goteros, pues? ¿Sí? Si saco una diferencia de 50%, pues no, está saliendo un coeficiente de uniformidad muy malo, ¿no?
Si saco un coeficiente de uniformidad que el promedio de los goteros me dio un 90%, pues muy bueno, ¿verdad? Sí. O sea, está variando el gasto, la cantidad de agua que sale en esa línea de goteros de 100 metros, está variando nada más en un 10%, es muy bueno, pues. No varía mucho, ¿no? Bueno, entramos al sistema de aspersión, el riego por aspersión, que también es un riego presurizado, utiliza la presión, generalmente se le da con una motobomba, con una bomba, directamente de la bomba del pozo, se puede sacar cuando tiene mucha presión la bomba del pozo, de ahí mismo sale la tubería de presión. No es normal esto, generalmente se da con una motobomba por un motor que viene integrado, vamos a verlo, ¿sí? Y el riego por aspersión busca aplicar el agua en forma de lluvia sobre la planta. Hay distintos tipos por el tamaño del espesor y forma de aplicarla, hasta por el tamaño de gota también, ¿no? Esto riego por aspersión, al lanzar el agua al aire como lluvia, pues tiene sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, desventajas, ¿verdad?, de que hay más oportunidad de que el agua lanzada al aire, asperjada en forma de chorros y lo que se forme en gotas, sea que evaporada en el mismo aire en donde se está asperjando, ¿no? No en el suelo, en el aire, donde estás asperjando. Luego ya cae al suelo, si no se infiltra, si no le damos una velocidad de aplicación menor que la velocidad pero si le damos una velocidad de infiltración menor que la velocidad de infiltración que tiene el suelo, se va a encharcar, es decir, estamos aplicando más agua de la que el suelo permite que se infiltre. ¿Cuál es la infiltración básica? La que decíamos que hacía asintótica al eje de las X, cuando tenemos ya que la infiltración, ya sea lluvia o sea riego, ya no varía la velocidad de infiltración a pesar de que varía el tiempo, ¿no? Esa es la infiltración básica, ¿no? Pero también por el tamaño de gotas, ¿no? Si usamos aspersores que diluyen mucho el agua en muchas gotitas, tienen más chance de evaporarse el agua, sobre todo en los lugares de zonas áridas, ¿no? Y si vamos a estar regando así para que se evapore la mayor parte del agua, pues para qué gaste dinero, ¿no? Las ventajas que tiene es que es más parejo el riego, tiene mayor eficiencia ya que cae al suelo, se riega más parejo, claro, según el método también de aspersión, porque también los métodos de aspersión tienen sus métodos de riego, ¿sí? O sus sistemas, perdón, el método de aspersión tiene sus sistemas de riego. Y la ventaja es que, por ejemplo, en lugares donde hiela mucho, además de la uniformidad que da el riego por aspersión, donde riega mucho es un factor fundamental, el riego por aspersión, para abatir, para disminuir el efecto de las heladas, como ya vimos, ¿no? ¿Por qué? Porque aumenta la humedad relativa del medio ambiente y la humedad en el suelo. Si lo prendemos a tiempo, generalmente las heladas son en la noche, de las 2, 3 de la mañana en adelante hasta las 6 de la mañana que sale el sol. Entonces, si tenemos un sistema automático y que nos prenda cuando nos avisan, como le hacen los gringos, ¿no?, que tienen una zona de riego y tienen todos sus radios prendidos, unas horas antes de irse a dormir, le dicen, oiga, hoy hay posibilidades de heladas, el meteorológico que ellos mismos pagan, o la estación meteorológica que ellos mismos pagan porque tienen lana, pues acá nosotros con trabajo tenemos termómetros de máximo y mínimo y un pluviómetro hecho a mano, etcétera, en las estaciones. Entonces les avisan por radio que hay posibilidad de heladas, entonces ponen en funcionamiento. Si tienen un counter, o sea, que dicen préndase automático, pues préndase mi sistema de riego que está en mis parcelas, mi sistema de riego por aspersión a las 2 de la mañana y apáguese a las 6 de la mañana. Entonces a las 2 de la mañana sale el aspersor, el sistema de riego empieza a funcionar, la bomba que manda el agua a presión empieza a funcionar, los aspersores también y humedecen. Cuando llega la helada, pues ya agarra prevenido al cultivo, vamos a decir, y entonces la tendencia a la helada, como vimos, es de una menor pendiente, tiende a hacer menos daño hasta que sale el sol, que es cuando vuelve a calentar. El sistema de riego por aspersión se considera como el más efectivo para disminuir, porque muchos dicen, no, para controlar las heladas. No, para controlar las heladas es muy difícil. Es para disminuir el efecto de las heladas, para que de helada blanca no pase a helada negra, pues, o sea, que queme a la planta, como ya vimos.
Entonces es una de las ventajas del riego por aspersión, ¿no? También el riego por aspersión es un sistema de irrigación muy efectivo que evita la lluvia, pues sí. Por eso les quise poner aquí esta otra definición, mediante un sistema de tuberías y pulverizadores llamados aspersores. O sea, los aspersores avientan el agua a la atmósfera y en este caso la pulverizan en más o menos grado. La idea es que no sean gotitas muy pequeñas porque la manera se evapora, ¿no? El agua se eleva mediante presión, pues sí, por eso es un riego presurizado y puede ser por motobombas, puede ser por una... También en algunos lugares como en Valsequillo, Puebla, hay una diferencia de nivel de un canal que tiene un sifón de una diferencia de unos 100 metros de altura entre el cerro que viene el canal y hasta donde bajaba el sifón, entonces ahí se puede aprovechar esa diferencia de nivel para darle presión. 100 metros de altura, pues serán 10 kilos por centímetro cuadrado, o sea, serían 100 metros de columna de agua, como decíamos, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, ya lo vimos en las presiones, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso ahí, pues es lo más barato que hay, pero no siempre hay una desnivel así que se pueda utilizar. Cuando hay un desnivel en este sentido de la fuente de abastecimiento que está aguas arriba y muy arriba en el desnivel, pues hay que aprovecharlo, ¿no? Porque no es de gratis, pues. Sin embargo, la mayor parte, del 90%, 95% usan motobombas o bombas para darle presión al sistema de riego, ¿no? El agua se eleva mediante presión y luego cae en forma de gotas en el área específica que se debe regar, generalmente en círculo, ¿sí? Y se tienen que traslapar los aspersores, luego vamos a ver por qué, para que puedan aplicar más o menos la misma lámina. La presión es generalmente suministrada a través de una bomba, lo que estamos diciendo. Sin embargo, también se puede aprovechar la fuerza de gravedad si existen diferencias de nivel. ¿O sí? Sí, pero si existe una diferencia de nivel de 10 metros y las personas necesita, es una persona que necesita 2, 3 atmósferas o 2, 3 metros de columna de agua MSA, ¿se acuerdan? En metros de columna de agua, pues con 10 metros no le damos la presión suficiente. Entonces ahí no nos sirve más que para regar jardines o para regar hortalizas en baja presión con goteo, etcétera, ¿no? Entonces ahí sí nos sirve, pero debe estar con un acuerdo la presión que da la motobomba o el desnivel que tengamos, que tiene que estar de acuerdo con las especificaciones que nos dan los vendedores de los sistemas de riego por expresión. A la hora que nos venden, nos tienen que dar las especificaciones técnicas de las tuberías, de la bomba, de los aspersores, etcétera. Forzosamente, si no los están estafando, ¿no? Oiga, este aspersor, ¿cómo funciona? No, pues con esta moto, pero ¿cuánto es? No, pues quién sabe. O después se lo mandamos, o como le hacen siempre. No, échele, si no, no le compren. Tienen que darle todas las especificaciones para que sepan ustedes con qué gasto debe, qué boquilla tienen que poner para qué tipo de cultivo. O sea, no es lo mismo para una presión muy alta para frutales que golpea a la fruta y la mancha y después ya no tiene mucho precio en el mercado, a una hortaliza que la puede golpear con menos presión, pero que no mancha la hortaliza, pues. O el cereal o el maíz, pues que no importa que esté manchado el cereal o golpea el cereal. Cuando le dan la presión adecuada, no tiene por qué romper las hojas, etcétera, ¿no? La aplicación mediante aspersores, bueno, dependiendo del tratamiento de la fracción líquida, que es posible utilizar este método. Pues sí, dependiendo de la fracción líquida, que es el agua que vamos a usar, es apropiado para, nos dicen, se puede utilizar o tranquilamente en terrenos de topografía irregular. Es una de las ventajas del riego por aspersión, que los sistemas de riego superficiales o de gravedad, pues tienen un cierto límite por la pendiente, ¿no? Hasta un 5 o 6%, y en las curvas de nivel hasta 10% de pendiente, y ya más de esa pendiente puede romper el agua a los surcos y romper los surcos de más abajo, ¿no? Entonces la topografía irregular la puede salvar el riego por aspersión hasta cierto límite, ¿no? 15, 20% de topografía irregular la puede salvar podemos usar el riego por aspersión tranquilamente, ¿no? Para suelos delgados, ¿verdad? Sí, también es muy bueno.
suelos con alta velocidad de infiltración, para nosotros velocidad IB, ¿verdad? La velocidad de infiltración, ¿se acuerdan? Decíamos IB, infiltración básica. Suelos susceptibles a la erosión, pues sí, con altas pendientes son suelos susceptibles a la erosión, y el riego por aspersión no erosiona generalmente. Claro, puede que le den con un aspersor que tenga muy fuerte presión y que lance el agua con mucha fuerza y que dé golpeteo sobre el suelo, como serán los cañones, que vamos a ver más adelante. Entonces es cuando no se debe usar por regolpe el suelo con la presión que lleva, y entonces puede erosionar máximo cuando no hay cultivo, ¿no? Y hay pendiente además. Pero son raros los casos, pues. Y cuando se dispone de poco gasto, poco caudal, ¿no? Sí, pues cuando se dispone de poco gasto, pues hay que eficientar lo más que se puede el agua, ¿no? Y el sistema de aspersión, pues es uno de los que se ha usado durante mucho tiempo y se sigue usando, ¿no? Es de los que lleva el agua, pues, generalmente por tubería hasta la parcela, que es cuando la lanza al aire y cae sobre los suelos de la parcela, ¿verdad? Sí. Pero también es cuando se puede usar, ¿no? Las consideraciones para tener en cuenta, se utilizan con conceptos, ¿verdad? Así como de frecuencia de riego, número de hectáreas por regar, la lámina, aquí ellos le llaman HD, la lámina de riego o la lámina disponible con la que pueden aplicar, la velocidad de aplicación, lo que nosotros llamamos inflación básica, aquí sí le pusieron, ¿no? Que es, ahí está, se calcula con esa fórmula, ¿no? En donde A es la velocidad de aplicación, es igual a menos 10 veces la velocidad de filtración elevada a esa misma velocidad. Lo mejor es, bueno, ya tenemos las tablas, también nos dicen según la textura del suelo, o podemos hacer pruebas de filtración. Ustedes, si trabajan en una universidad o en un centro de investigación, o un señor que tenga mucha lana, como es los agricultores de allá de Culiacán, de Sonora, de Baja California, pues trabajan con él y ustedes son el técnico de riego ahí, pues pueden decirle, vamos a hacer pruebas de filtración, no cuesta mucho y nos da datos más precisos, ¿no? Pero ya pueden con esto, con lo que han visto, calcular, pues, ¿no? Traslape de los aspersores también pueden hacer las pruebas, son muy sencillas, vamos a ver cómo se hacen. Velocidad y dirección del viento que tienen que tomar en cuenta, pues necesitan tener un anemómetro ahí para que les dé en ese momento la velocidad del viento. Yo recomendaría un anemómetro de tipo digital, ¿verdad? Para que les dé la velocidad digitalmente del viento, y con base en eso, pues ver que cuando se pasa de cierta velocidad hay distorsión de la aspersión, hay distorsión de lo que se avienta al aire, pues, por el viento, ¿no? El tipo de aspersor también es muy importante por la presión que le van a dar, el tamaño de gota que forma, etcétera, etcétera. Aquí aquí están dando el tipo de suelo, están dando la velocidad de infiltración básica en centímetros por hora promedio, ¿verdad? Sí, que pueden ya tener ese factor ya erradicado de sus cálculos, porque aquí viene ya más o menos, ¿no? El ritmo promedio en suelos arcillosos, muy arcillosos, de 1 centímetro por hora hasta 5 centímetros, ya cuando tienen algo de limo, ¿sí? O otro tipo de arcilla que es muy difícil cuantificar, cuando tienen arcilla bentonítica o arcilla marmollonítica, o son suelos muy difíciles de trabajar, generalmente se hinchan y después, ya que se secan, porque con grietas por donde se va la humedad, ¿no? O si lo tienen recién seco y van a empezar a regar, pues están ahí las grietas, y aunque rieguen por aspersión, mientras se humedece bien el suelo y se cierra, pues tarda un día, dos, ¿no? En cerrarse, ¿no? Las grietas esas, ¿no? Franco a acioso, pues ahí están los datos de 5,5 a 7,5, francos de 6 a 10, franco a arenosos tiende a ser más ligero, tiende a la arena de 7,5 a 12 centímetros por hora, y los arenosos de 10 hasta 25 centímetros por hora, que es la velocidad que deben de calcular ustedes. O sea, la velocidad de aplicación de su riego por aspersión debe ser menor que estas velocidades básicas de los suelos. Si es mayor la velocidad de aplicación o la cantidad de agua que aplican ustedes, se les va a encharcar el suelo, y al encharcarse el suelo y regando por aspersión, se les va a evaporar mucha agua del suelo. Entonces la pregunta es, ¿para qué gasté tanto en aspersión si se me va a encharcar y se me va a evaporar, si la idea era ahorrar agua, ¿no?
hacer más uso, más eficiente el uso del agua. Por eso es importante que tomen en cuenta la velocidad de infiltración. Aquí ya empezamos a usar todo lo que vimos, como les digo, ¿verdad? Aspersores para la agricultura, ¿no? Los aspersores utilizados en la agricultura se clasifican según la presión que necesitan para su funcionamiento, o sea, según la presión que necesitan para su funcionamiento, es decir, según la presión que requieren para que apliquen una cierta cantidad de agua según el tipo de cultivo, ¿verdad? Así distinguimos cuatro tipos, así se distinguen cuatro tipos fundamentales. Los baja presión necesitan una presión más o menos cercano al 1.5 a 2 kilos por centímetro cuadrado, o sea, serían que entre 1.5 y 2 atmósferas, ¿se acuerdan de sus unidades de presión que ya vimos? O entre 15 y 20 metros de 15 y 20 metros de columna de agua, o entre 1.5 y 2 bar, ¿verdad? Que casi es igual a una atmósfera, 1 kilo por centímetro cuadrado, etc. Ahí tienen ya todas las especificaciones en las presiones, ¿no? Tienen un radio de acción, o sea, como riegan en círculo, si es que están, digo que pueden regar 3/4 partes, 1/4, sobre todo en jardines, ¿sí? Pues tienen un radio de acción entre 10 a 14 metros, y la presión, esa que estamos señalando ahí, alcanza para que rieguen radios de 10 a 14 metros, o diámetros que es de 20 a 28 metros, el doble del radio. Pero el radio es el que se usa, ¿no? Y caudales o gastos menores de 1 a 3 metros cúbicos por hora, o sea, de 1 a 3,000 litros que les asperjan esos cada hora. Ahí están ya muchas especificaciones, pues ya con esto pueden ustedes diseñar sus sistemas de media presión. Necesitan una presión en torno a los 2.5 a 4 kilogramos por centímetro cuadrado, es decir, de 2.5 a 4 metros de columna, perdón, de 25 a 40 metros de columna de agua, o de 2.5 a 4 bares, o de 25 a, perdón, de 2.5 a 4 atmósferas. Si acuérdense, 1 kilogramo es una atmósfera. Con un radio de acción de 10 a 16 metros ya lanzan un poco más. El radio es mayor, 2 metros mayor. Si ustedes lo multiplican por el área que riega 2 metros más en todo su círculo, pues es un montonal de terreno, ¿no? Y caudales de 1 a 6 metros cúbicos por hora, es decir, de 1 a 2 veces lo de baja presión, ¿no? Alta presión son los cañones que necesitan una presión en torno de 5 a 6 kilogramos por centímetro cuadrado y tienen un radio de acción de 16 a 20 metros y gastos de 6 a 40 metros cúbicos por hora. Y los tipo cañón que se llaman, ¿verdad? Si necesitan una presión mayor a los 7 kilos por centímetro cuadrado, tienen un radio de acción entre los 30 y 50 metros y caudales superiores a 40 metros cúbicos por hora. Fíjense nomás la cantidad de agua que dan. Estos llegan hasta 10, 12 kilos por centímetro cuadrado, 10, 12 atmósferas de presión, 10, 12 bares de presión, o 100 a 120 metros de columna de agua, pues, ¿no? Aquí están también las especificaciones más o menos prácticas, pues, ¿no? Dependiendo del tipo de aspersor que ustedes adquieran, es como se harán ustedes esto, ¿no? Aspersores regadores, bueno, pues lo mismo, aspersores o regadores, pues, ¿no? Los aspersores, pues como nos indican ahí, se construye de tipo estacionario y de tipo rotatorio. Los estacionarios son los que están fijos, pues, en un solo lugar, y los rotatorios son los que van rodando, pues, ¿no? El rotatorio puede ser en círculo o puede ser en terrenos planos, lo que se llama power roll, que van avanzando así longitudinalmente, no rotando, pero sí avanzando, pero no son rotatorios, tienen un motorcito que les va dando velocidad, pues llega, se estaciona en un momento dado y aplican y luego vuelve a prenderse el motor y van avanzando, pero en forma longitudinal, no en forma radial, ¿no? La mayor parte de los aspersores existentes en la actualidad en el comercio para uso en la agricultura son giratorios, ¿no? Es que son los que vemos normalmente, ¿no? O sea, giran y asperjan el agua en círculos, pues, ¿no? Produciéndose dicha resolución, ya sea por el impacto
o por acción del chorro sobre una rueda dentada o por reacción. El giro puede ser total o puede ser regable para cubrir un sector circular y los aspersores pueden asimismo tener una o dos toberas, o sea, dos salidas, pues. ¿Sí? Los vamos a ver más adelante, ¿no? El manual de IMSS Irrigation, compañía de la USA, que es el más antiguo en sistemas de riego por acción, el IMSS que se llama, clasifica los aspersores en los siguientes tipos, como ya vimos, ¿no? De baja presión, aquí lo dan de 1 a 2 atmósferas, especialmente diseñado para riego debajo de la copa de los árboles frutales o de cultivos anuales o permanentes, cuando se cuenta con reducida presión de ejercicio, ¿no? Estos aspersores tienen un limitado radio de influencia, o sea, pues sí, si se va a regar bajo las copas de los árboles, se tiene que regar por abajo para que no golpee la fruta, ¿no? ¿Y para qué lo quieren más si no es lo que tiene? Acuérdense que un árbol, lo que se dice, que un árbol arriba es un árbol abajo en raíces, entonces se agarra lo que da sombra el árbol de arriba, como el radio que debe regar el aspersor, pues, para que moje bien el suelo y le dé agua a ese árbol que es en forma de raíz que está abajo del suelo, pues, ¿no? Aspersores de presión intermedia de 2 a 4 atmósferas, se diseñan con 1 a 2 toberas, 2 salidas, pues, y se adaptan a todos los tipos de suelos y cultivos. Aquí sí el diámetro ya lo vimos, de 21 a 39 metros. Acá arriba era aspersores de alta presión de 4 y 7 atmósferas, ¿no? 4 o 7 bares o 40 a 70 metros de columna de agua. Picos gigantes, especialmente adaptados para cultivos de elevado tamaño, tales como maíz y caña de azúcar. No se recomienda, aunque para frutales, porque estos tienen mucha presión y la fuerza del agua golpea muy fuerte a las frutas y entonces ya no valen lo mismo las manchas, pues, ¿no? El círculo húmedo cubierto varía entre 60 y 150 metros de diámetro, ¿no? Son con los gastos que vimos arriba, ¿no? Bueno, el método de riego por aspersión realmente sería sistemas de riego por aspersión. El método es el de riego por aspersión y los sistemas son sus formas de asperjar, ¿no? El método de riego por aspersión se puede definir como, por eso quise poner el método de riego que se aplica a los cultivos en una forma similar a la lluvia, es decir, casi parecida a la lluvia. Esta se forma al impulsar el agua a presión a través de un sistema de tubos y de pequeños orificios o boquillas o aspersores. Las boquillas son las que llevan los aspersores, ¿no? Clasificación de los sistemas de aspersión, ¿verdad? Aquí tienen ustedes más o menos lo que son los sistemas de aspersión, ¿verdad? Estacionarios, móviles, semifijos. Por ejemplo, los móviles son los que se mueve todo el sistema, los semifijos son los que mueven nomás una parte. Tubería móvil manual o motorizada la mueven, y la tubería fija también, los semifijos nomás mueven los aspersores, y la tubería es fija, está enterrada, pues, fijos permanentes, cobertura total enterrada, y temporales, la cobertura total aérea temporal, ¿no? Los desplazamientos continuos, ramales desplazables, el pivote de desplazamiento circular, la lateral de avance frontal, que es el power roll, alto sobre un carro, sí, aspersor gigante, cañones viajeros y enrolladores, ¿no? O sea, pues van enrollando la manguera, ¿sí? Y van jalando al aspersor, ¿no? Estos, los de pivote central, ¿sí? Se usan mucho en lugares planos y riegan hasta 100 hectáreas, ¿sí? Estos son con radios de 500 metros y riegan hasta 100 hectáreas. Los vamos a ver más adelante, ¿no? Clasificación al tipo de movimiento, los fijos, los que no se mueven para nada, ¿no? Sí. Los tenemos, por ejemplo, en los campos de fútbol. Ya ven ustedes que ahora se acostumbran, no sé si han visto el fútbol ahora. Yo jugué fútbol profesional y ahora ya no me gusta porque son más chillones que nada. Ahora me gusta más el fútbol americano, aunque es de los gringos que me caen muy gordos. Pero ahí la clasificación del tipo de movimiento, los fijos, como esos campos de golf o de fútbol, sí, que nomás están enterrados porque pues juegan arriba de ellos, ¿no? Y tienen una tapa con pasto para que no los tropiece, ¿no? Los fijos nomás sale el aspersor, ¿sí? Y avienta el agua y luego ya cuando acaba pues se vuelve a hundir, ¿no? Los portátiles son los que van trasladando
los tubos de los aspersores generalmente son tubos portátiles ya casi universales, de 6 metros de largo. Sí, son tubos portátiles que se llaman 6 metros de largo, de aluminio, pesan poco, por eso los pueden transportar los que manejan los trabajadores de campo, pues, aunque tienen el problema de que tanto cambio, tanto está trasladando, se van golpeando y tienen hendiduras, se pueden romper también, pero generalmente se abollan, pues, ¿no? Por el maltrato que les dan, ¿no? Claro, se les da un curso de capacitación y se les dice, hombre, pues no ríen, es parte de su trabajo, ¿no? De movimiento intermitente, o sea que se están moviendo constantemente, y de movimiento continuo, que el movimiento intermitente es con el power roll, ¿no? O sea, avanzan con un motor unas ciertas distancias, se paran, riegan esa superficie, luego vuelve a arrancar, el motor está programado para ir avanzando, y de movimiento continuo es el que está pues continuamente moviéndose en círculos o de frente, pues, ¿no? Estacionados fijos permanentes, ahí está, un tipo semicañón, vamos a decir, porque yo no veo el gasto muy fuerte ahí, sale con mucha presión, pero es un tipo cañón o semicañón, pero está fijo en un hidrante que hay aquí abajo. Nomás llegan y colocan el aspersor, el cañón, para que vea una superficie. Aquí está regando maíz, ¿no? Por encima del maíz. Luego, ya que acaba de regar, con el tiempo que calculan, se llevan el aspersor y lo cambian a otro hidrante que está enterrado, lo vuelven a poner y vuelve a regar por encima, etcétera, y está continuamente dando vuelta y regando toda la superficie, ¿no? Estacionados fijos temporales, pues están en un momento dado, están fijos un cierto tiempo, luego cambian toda la tubería junto con el aspersor, y por eso se llama estacionados fijos por temporales, nomás un tiempo están fijos, ¿no? Lateral de desplazamiento frontal, ¿verdad? Sí, con un motor que está ahí, el motor ahí lo ven, va asperjando las personas de frente, y va en forma frontal, no en círculo, en forma frontal. Y entonces esto tiene la ventaja de que pueden regar muy parejo toda esta superficie que ven ustedes, que son como 500 metros, pero se utiliza para terrenos muy cuadrados, pues, o que son de longitudes más o menos no irregulares, pues, sino que son cuadrados o rectangulares, y entonces pueden usarse este tipo. Eso se diseña cuando se conoce el terreno y recomiendan, bueno, usa este tipo de aspersor, ¿no? Que es muy bueno. Tiene los aspersores, fíjense cómo bajas de la tubería, pueden bajarle a una cierta altura. Si el cultivo creció, suben estos aspersores. Si es una hortaliza, los bajan para que tenga un buen mojado. Pivote de desplazamiento circular, va aquí a partir del centro, va circulando, ¿sí? En círculo, pero es un pivote central, por eso se llama pivote de desplazamiento, ¿no? Bueno, aquí, colegas, las 12:56, tengo que probar la siguiente clase, me quedan 4 minutos. ¿Hay alguna duda hasta aquí? No, profe. Bueno, acuérdense que todos cuando terminemos se lo voy a mandar, pero voy a corregirle algunas cosas para que lo tengan más completo, ya lo tengan permanente ustedes, ¿no? Son 625 diapositivas, vamos más o menos a la mitad, en la 290 vamos ahorita. Sí, he tratado de hacerlo pues lo más amigable posible, con mucha fotografía, pues, dado que no podemos salir al campo, pues aquí más o menos se dan una idea, ¿no? Entonces, con esto quedamos, muchachos, cuídense. Les saludan a sus familias, no salgan, ahorita está muy dura la cosa, no llegan las vacunas. Les agradezco su atención y un abrazo cordial. Que pasen no, mañana tenemos clase, ¿verdad? Sí, yo pensé que era jueves, ¿no? No, hoy es jueves, ¿no?
Si hoy es jueves, Sí, nos es vemos el jueves. martes. Sí, profe, Sí, hombre, ya estoy todo, como tengo tanto tiempo encerrado, ya no sé ni si llovió o no llovió afuera, si hay árboles afuera de mi casa, de la casa de ustedes que están aquí en Guadalajara. Ya no sé, hoy es jueves, ¿no? Entonces sí, nos veríamos el martes, muchachos. Sí, para continuar con esto. Ya nos quedan nada más dos semanas de clase, si no es que terminamos antes, ¿no? Porque ya llevamos como 70 horas de clase y la clase era entre teoría y prácticas de 64 horas, nomás que, pues como no hay prácticas, vamos a dar un poco más de teoría considerando que esto puede considerarse como cierta práctica las fotos, ¿verdad? Sí, que no es una práctica en sí, pero bueno, si no hay de otro ahorita en la pandemia, pues adelante. Ok, muchachos, no vamos el martes y perdón por la confusión de los días, ¿eh? Gracias, profe. Gracias a ustedes, muchachos. Nos vemos Gracias, profe. Hasta luego. nos vemos el martes. Gracias, profe, nos vemos. Hasta luego, muchachos. Salud.